7 en punto de la mañana. De inmediato vamos a iniciar la conversación acá en Primera Página con Héctor Breña, diputado representante del Gran Polo Patriótico ante el Parlamento venezolano y además vicepresidente nacional de Asuntos Electorales del partido Podemos. Bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Gracias, buen día. Quiero compartir con usted de inmediato para aprovechar el tiempo un titular el día de hoy del diario El Nacional. Ya mi equipo me va a ayudar a colocarlo en pantalla para que lo puedan apreciar. Titula el día de hoy El Nacional: Capriles denuncia cambio de normas para el revocatorio de Nicolás Maduro. Las modificaciones del reglamento vigente desde 2007 serían impuestas por la mayoría oficialista que, según el gobernador de Miranda, controla el poder electoral en una reunión que se va a llevar a cabo el día de hoy. Diputado, durante toda esta semana hemos tratado este tema, se han sentado varios personajes políticos de nuestro país en esa misma silla y aseguran por parte de la oposición que sí se cumplen con los lapsos, pero que un posible retraso para que no se aplique el revocatorio sería un mecanismo político. Y aquí está el testimonio de Enrique Capriles, que dice que el CNE obedece las órdenes del PSUV. ¿Están o no están en el laxo? Bueno, pues eso es más retórica del gobernador de Miranda. Esas normas están establecidas desde el 6 de diciembre de 2007, las normas para regular el procedimiento de solicitud de referéndum de proceso revocatorio, desde el 2007. Y ellos, toda la dirigencia de la Mesa de la Unidad, conoce esas normas. Esas normas, cuando tú contabilizas los procesos desde que se inicia, que es con la presentación de la firma del 1% para solicitar se active el procedimiento revocatorio, hasta la conclusión de ese proceso, que ya están establecidos desde el 2007 y ellos los conocen, todos esos lapsos implican alrededor de 200 y tantos días, aproximadamente unos 7 a 8 meses, lo que quiere decir que si ellos, conociendo perfectamente esta normativa que está establecida, y es totalmente falso que ahora es que se quieren cambiar, no, eso ya está establecido desde el 2007. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que tienen que hacerse, sobre todo los seguidores de los que siguen a la Mesa de la Unidad Democrática de estos partidos, tendrían que preguntarse o preguntarle a sus líderes por qué, si la mitad del periodo donde corresponde desde el punto de vista constitucional que se iniciara ese procedimiento que corresponde a enero del 2016, no lo hicieron y esperaron 5 meses para realizar este procedimiento. Perfectamente, los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática saben y siempre supieron, cuando iniciaron el procedimiento ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar se activara este procedimiento constitucional, que era imposible desde el punto de vista técnico realizar el proceso revocatorio como tal en este año, porque los laxos no dan, y ellos lo conocen. Pero si es imposible, ¿por qué la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, primero les recibe la firma, y segundo, no dijo en la rueda de prensa que dio hace 2 días que esto es imposible y que no es viable entonces? Porque la Constitución te establece que a partir de la mitad del periodo constitucional que se inició con la elección del presidente Chávez, y que la Constitución te establece que cuando se da una falta absoluta los primeros 3 años, se convoca unas elecciones los siguientes 30 días, y eso fue lo que ocurrió. El presidente Nicolás Maduro está concluyendo el periodo que inició el presidente Chávez y que concluye en el 2017. Entonces, la presidenta del Consejo Nacional Electoral no puede decir que no, porque ellos, quien considere que debe activar el proceso de referéndum revocatorio. Pero no habló de tiempo. Discúlpame. En su rueda de prensa. Quien considere que debe activar el procedimiento revocatorio a partir de esa fecha, es decir, a partir de enero, que se cumplió la mitad del periodo de este año, puede activarlo. La oposición venezolana activa el procedimiento de acuerdo cuando ellos consideren, pero no pueden, el hecho que ellos lo activen en enero o lo activen ahorita, no pueden vulnerar los lapsos establecidos en las normativas internas del sistema de la resolución establecida por el Consejo Nacional Electoral para este tipo de procedimientos, que es, por cierto, no se eligió en esta coyuntura, se eligió en el 2007. Entonces, lo que hay que tener claro, y ya, como ya lo han señalado otros compañeros, como el gobernador de Carabobo, como el alcalde de Caracas, quien fue delegado por el presidente Nicolás Maduro para este proceso de verificación, es que la oposición venezolana está absolutamente consciente de que ellos no quieren realizar este proceso en este año porque saben que los lapsos no le dan, pero lamentablemente, continuando con la agenda que han iniciado durante estos 10 años de violencia,
vuelven a incendiar el espiral de violencia en las calles, que no va a traer más que desgracia para todos los venezolanos. Ahora bien, en aras de la transparencia, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral, en este caso en su voz en la voz de su presidenta, Tibisay Lucena, no explica que efectivamente hay un reglamento desde el año 2007 que impide entonces la realización del referéndum revocatorio este año? Porque Jorge Rodríguez, como representante de un partido político, es quien dice, igual que el diputado Diosdado Cabello, que el referéndum no se va a hacer este año. ¿No debería ser la representación del Consejo Nacional Electoral quien le explique a los venezolanos que no se puede aplicar este año? No, quien debe explicarle a los venezolanos cómo se realiza un proceso son quienes solicitan ese proceso. Si la oposición en Venezuela claro, pero la institución rectora es el Consejo Nacional Electoral, a eso me refiero. Bueno, y precisamente la dirigencia de la oposición venezolana acude al Consejo Nacional Electoral a hacerle una solicitud. Quienes tienen que explicarle a sus seguidores o a quien considera que debe revocar el mandato del presidente Maduro son los dirigentes de oposición, que son los que están activando este procedimiento. No puede ser el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional estableció eso desde el 2007. Pero es el árbitro. Es el árbitro, pero el que está obligado a dar la explicación es quien está activando el procedimiento. La oposición tiene que decirle a sus seguidores, señores, el procedimiento, los lapsos son eso. Y esto está establecido desde el 2007. Ahora, aquí lo que hay que preguntarse, y es la gran duda, y es la pregunta que tienen que hacerse los venezolanos que siguen a la oposición y ustedes los periodistas, es por qué, si la Mesa de la Unidad Democrática, que conoce esto perfectamente, que está en vigencia desde el 2007, desde el 6 de diciembre del 2007, y conocen todos los lapsos establecidos en estas normas que regulan este procedimiento, ¿por qué no activaron ese procedimiento cuando correspondía, que era en el mes de enero, que dando los lapsos se hubiesen cumplido los lapsos y se hubiese podido dar ese procedimiento de cumplirse con todo lo establecido en este mismo año? Sin embargo, a sabiendas de eso, no lo hicieron. Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Ahora bien, si se cumple el lapso que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, de estos 3 días que se van a entregar lo que es la verificación del 1% de firmas que ya fue entregado y consignado por la Mesa de la Unidad Democrática. El próximo martes se espera un pronunciamiento del CNE para decir cuáles fueron correctas, cuáles, o si se activa o no. ¿Qué se espera entonces? Mira, pero fíjate, ¿sería correcto que la presidenta del Consejo Nacional Electoral diga entonces? Porque aquí hay una tremenda manipulación con respecto a esto, y es en gran parte por ignorancia y otra parte quienes sí conocen porque quieren jugar con el desconocimiento de la gente. ¿Okay? Pero es correcto el pronunciamiento de Jorge Rodríguez, por ejemplo, de decir que no se va a activar. Bueno, pero es que yo también te lo estoy diciendo. Es que no es que yo decrete o Jorge Rodríguez decrete que se va a activar. Es que por una análisis elemental de lógica jurídica que cualquier estudiante de primer año de Derecho te lo puede determinar, es imposible cumplir, porque el hecho de que tú hayas cumplido con el primer paso, que es presentar ante el Consejo Nacional Electoral, el ente rector, una solicitud para que se active un proceso como el proceso revocatorio, no implica que el proceso revocatorio se va a dar de manera inmediata o que se van a fijar fechas. Hay una serie de pasos establecidos en esta... ¿Cuántos días se necesitan? Desde que se solicitó por parte de la oposición. Aproximadamente, con todos los lapsos que están señalados, de acuerdo a la ley, son aproximadamente 200 y tantos días, más de 250 días. Eso, si tú lo divides en un promedio de 30 días, te da alrededor de entre 7 meses. Si la oposición lo hubiese hecho cuando correspondía, que ellos sabían que correspondía en enero de este año, hubiesen logrado hacerlo en junio, julio de este año. Pero no lo hicieron, esperaron 5 meses, no sé bajo qué estrategia, no sé, porque realmente, y es lamentable, la oposición venezolana sigue sin definir cuál es la estrategia que ellos tienen del país. Se han dedicado en todos estos años a torpedear, a disparar, han intentado golpes de Estado contra el presidente Chávez, paros petroleros, paros industriales, violencias, guarimbas, y no terminan de presentarle a sus seguidores un proyecto de país. Siguen bajo la tónica de señalar que como el gobierno se ha presentado una crisis y esa crisis ha traído una serie de medidas
que nos han obligado a los venezolanos a restringirnos una cantidad de cosas, se agarran de allí para decir que el país está encendido, que esto es que la única salida que tiene el constitucional, que es el término que ellos utilizan, es la salida del presidente Nicolás Maduro. Claro, ellos lo plantean, una salida constitucional, pero sin cumplir con la Constitución. Diputado, Es una contradictoria que tiene. Rápidamente, porque me tengo que ir a la pausa. ¿Puede ser calificado el referéndum revocatorio que está en la Constitución como un golpe de Estado? A pesar de estar en la Constitución, como ha sido señalado por el Gran Polo Patriótico. Bueno, como ellos lo quieren plantear, sí, ellos alegan de manera conceptual a lo establecido en la Constitución, en el procedimiento, pero quieren vulnerar todos los procesos legales para poder dar y que se materialice ese proceso. Si cumplieran con todos los mecanismos legales, igual es calificado como golpe de Estado. Utilizando la retórica, no puede ser calificado golpe de Estado. El problema es que desde que llegó la nueva Asamblea Nacional, que recibió, y hay que reconocer, nosotros en el Partido Socialista Podemos siempre lo hemos dicho, que lamentablemente la institucionalidad venezolana está en crisis, está en un proceso de desconocimiento de autoridades entre sí, pero ha sido producto desde que se instaló la nueva Asamblea Nacional, que ha pretendido, utilizando sus competencias parlamentarias, invadir espacios que corresponden a otros poderes. Y bueno, esto nos ha llevado a la tremenda crisis institucional en la cual estamos y que tenemos que pasar la página, tenemos que sobreponernos a eso. La misma Constitución en su artículo 4 nos establece que estamos obligados, las instituciones, a trabajar de manera mancomunada y apoyarnos, y eso no está ocurriendo y eso nos está llevando a una crisis institucional. Diputado, y la salida del país es esa, entender que tenemos que dar un paso hacia adelante y que el Parlamento, cumplir sus funciones Parlamento, el Ejecutivo, sus funciones Ejecutivo, y reconocernos mutuamente unos a otros dentro de la diversidad. Precisamente, diputado, vamos a hablar de ese tema y también de lo que fue el pronunciamiento el día de ayer por parte de la canciller de nuestro país, Delcy Rodríguez, quien acusó al representante de la OEA de estar en una componenda con la oposición venezolana para desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este y otros temas al regreso de esta pausa. ¿Tiene cuenta en Twitter, diputado? Sí, como no, ¿Cuál es? Héctor Breña. @Héctor Breña, la cuenta en Twitter de diputado, @primera página, para que nos escriban las preguntas y sus denuncias también y opiniones, que las vamos a revisar.